Chocó. Señora gobernadora, buenos días. Muy buenos días, Juan. Un saludo para usted, todo el equipo de la FM y todas las personas que nos escuchan esta mañana. Gobernadora, le reiteramos nuestra solidaridad, tal como nos comprometimos al aire con usted. Hemos acompañado su clamor para que el Chocó reciba la atención que merece. Incluso en desarrollo de lo que habíamos conversado aquí al aire, hemos dicho, seguramente el gobierno debería estudiar medidas excepcionales para apoyar al Chocó, y así como se están dando medidas excepcionales para el Catatumbo, debían llegar al Chocó. Usted nos había dicho, en 2 años, 10 paros armados, señora gobernadora, martirizando a la población del Chocó. Ahora se anuncia un nuevo paro armado con hora cero esta medianoche. ¿Cómo recibe usted ese anuncio y qué se puede hacer y qué le ha dicho el gobierno? Bien, Juan, bueno, nosotros hasta ahora, obviamente muy preocupados, porque en efecto, ya que hablábamos la semana anterior del daño que está generando el tema de los paros que anuncia y después impetra el ELN contra la población civil en su disputa con el Clan del Golfo por el territorio, específicamente la cuenca media del río San Juan, pues viene ahorita un anuncio de que en efecto durante las próximas 72 horas va a haber un paro en el departamento del Chocó, pero esta vez, ojo, no es solamente la cuenca media del río San Juan, este es un paro general en el departamento. Y eso va a significar no solamente que, bueno, trataremos, entre otras cosas, de mantener, pero significa no, que no va a haber transporte, significa que no va a haber tránsito por las vías públicas, significa que a pesar de que trataremos de mantenerlo en las zonas urbanas, las clases, con certeza en la zona rural no va a haber clases, tampoco en las zonas urbanas de los municipios que tienen una injerencia directa del ELN. No va a haber ningún tipo de abastecimiento, ni de alimentos, ni medicamentos, ni de servicios, en especial los servicios de salud. Se va a detener el departamento durante 72 horas, y si fuera una cosa que nos cogió a todos desprevenidos, vaya y venga, pero pues es un tema en el que venimos recalcitrando ya en torno a que ha tomado un volumen y una dimensión lo suficientemente grave el tema de la disputa territorial entre el ELN y Clan del Golfo, el tema de tener el territorio minado, el tema de seguir generando acciones directas en contra de la población civil y en contra del derecho internacional humanitario, y que en efecto, como lo dijo usted ahora y como lo he repetido yo, se requieren medidas excepcionales para el departamento del Chocó para atender una situación extraordinaria que hoy refiere a la afectación de todo un departamento, incluso en este nuevo anuncio de paro. Es decir, medidas excepcionales. ¿Qué le pide usted al presidente para resolver semejante crisis? En primer lugar, ¿qué es lo que debería decidir él? ¿Qué debería hacer él? No, mire, las medidas excepcionales tienen que estar orientadas, por supuesto, a un tema que no es solamente el gobierno departamental y los gobiernos municipales, que estamos agotados con la atención de la emergencia, sino que entendemos que además hay una crisis de tipo fiscal y, digamos, financiera a nivel nacional. Y por lo tanto, los recursos ordinarios no están dispuestos para lograr atender la emergencia. Las medidas excepcionales necesariamente tienen que orientarse a lograr un flujo de recursos a un impacto directo en el departamento del Chocó para la atención de la crisis humanitaria. No, por ejemplo, diciendo que, o más bien planteando que hay crisis de segunda o tercera clase, porque es que yo no entendería por qué, frente a una situación que ocurre en el Catatumbo, que insisto en mi solidaridad con ellos, entendemos perfectamente lo que viven. Un símil al departamento del Chocó, después de tanto tiempo en donde todos los medios de comunicación, todos los embajadores de la cooperación que hace presencia en el departamento del Chocó, todo el orden nacional, todos conocen y saben y lo han llevado a sus noticias y lo han llevado a sus conversaciones. No saben el impacto que esto hace al haberse mantenido por casi 2 años y después de tantos anuncios e impetraciones, y han visto cómo incluso no hemos podido salvar vidas en mitad de estos paros, y han visto cómo incluso se ha deteriorado la vida porque la gente no puede ir ni al pan coger en los últimos 2 años. Y entonces, si no hay crisis de segunda y tercera clase, sino que entendemos que cuando hay que tomar medidas excepcionales para los unos, también podemos tomar medidas excepcionales para los otros. Pues arranquemos por decir que financieramente es necesario un empujón al hecho de que haya más fuerza pública en el departamento del Chocó. No pretendemos que haya, este es un territorio de 48.000 kilómetros cuadrados prácticamente, con frontera con 4 departamentos y con la frontera total con Centroamérica, con 2 mares, con ríos. Nosotros no pretendemos que haya
un soldado en cada árbol, pero sí sabemos que hay unas zonas específicas que ya se ha dicho y se ha demostrado que no se ha podido por la razón A, por la razón B y por la razón C tomar el control territorial. El control territorial es muy importante a la hora de poder luchar contra este tipo de fenómenos de criminalidad. Y hoy no está. Y segundo, esos mismos recursos orientados a la fuerza pública que hemos estado insistiendo que se necesitan, requieren que al Ejército Nacional se le dé una partida presupuestal específica para el desminado militar. Yo lo he denunciado incluso ante la OEA ahora. Nosotros tenemos el territorio del departamento del Chocó minado. Eso significa que la gente ni siquiera para su pan coger tiene la tranquilidad de llegar a las fincas y tiene la tranquilidad de movilizarse de un pueblo a otro. Eso significa que la gente tiene terror porque ya hoy ve caminar entre sus pueblos a muchachos de 14, 15 y 16 años con una prótesis después de haber caído una mina persona, porque ya hemos enterrado soldados, porque ya hemos enterrado campesinos. Y no podemos hacer desminado humanitario porque no aplica en este caso. La educación en el riesgo de minas, que es lo que hace AICMA, que depende directamente de la Presidencia de la República, no es lo que aplica a este caso. Lo que aplica a este caso es desminado militar y para eso se requieren recursos, se requiere tecnología, se requiere que se le dé la orden con presupuesto al Ejército Nacional. Segundo, la atención humanitaria implica que nosotros tenemos la obligación legal de atender cada vez que esto pasa. Cada vez que esto pasa, nosotros tenemos que, los alcaldes como primeros respondientes, luego el departamento, atender con alimentos, atender con despliegue humanitario, atender con medicamentos, con brigadas de salud, y eso ha generado realmente un desgaste casi insostenible al desarrollo. Y mire que eso es un círculo vicioso. Si un municipio como los del departamento del Chocó no puede gastarse sino el dinero en responder y responder y responder a la crisis humanitaria, no va a tener desarrollo económico, no va a tener desarrollo social, y eso va a generar que, por supuesto, no haga sino recrudecerse las condiciones por supuesto, de delincuencia y de criminalidad. La gente está en torno a las economías ilegales. Entonces, necesitamos una inversión que ya viene para el punto de vista de atención humanitaria y de atención a los servicios que hacen falta, que vengan necesariamente las medidas excepcionales. Están escuchando a la doctora Nubia Carolina Córdoba, es la gobernadora del departamento del Chocó. La descripción que está haciendo de lo que pasa en su departamento, en su jurisdicción, es verdaderamente dramática. Y hoy, a la medianoche, el ELN va a entrar en un paro armado que va a mantener prácticamente bloqueado ese departamento durante toda la semana. Gobernadora, ¿debería, en su opinión, el gobierno nacional declarar la conmoción interior también en el Chocó? Yo creo que sí. Lo hemos dicho, creo que de hecho la conmoción interior que se generó por igualito, el ELN, por ejemplo, con presencia en el oriente del país, debió haber sido una medida más amplia, que involucrara también al departamento del Chocó, que involucrara los territorios donde, mire, hoy por ejemplo en el sur del occidente colombiano se está logrando un proceso de paz, y ese proceso de paz es positivo. En ese lugar lo que hay que hacer es seguir con los esfuerzos para la paz, pero en el Chocó no se pudo. Con el ELN no se pudo, con el Clan del Golfo no se ha podido todavía. Entonces, yo creo que deben haber 3 reglas aquí. La primera, hay una conmoción interior por efectos del impacto de la criminalidad sobre la ciudadanía, entonces hay un estado de conmoción interior que aplica a la República de Colombia, pues entonces es Catatumbo, pero también es Chocó porque lo estamos evidenciando todos. 2, hay un interés, porque claramente esto no es solamente de lucha, probablemente la negociación sea una alternativa en una situación tan complicada para Colombia y nosotros creemos en la paz. Créame que nosotros hemos votado por la paz, pero tienen que haber unas reglas y la regla es, hombre, si usted de verdad tiene voluntad de paz y si de verdad podemos sentarnos a la paz, tiene que comprometerse a no atentar contra la ciudadanía. El cese al fuego no es contra el ejército solamente, es cualquier acción que atente contra el derecho internacional humanitario y los derechos humanos de la gente. Sí, señora y 3, gobernadora, tiene que haber una inversión necesariamente. Permítame preguntarle entonces, de manera concreta, ¿usted cree que la paz total en el Chocó es un fracaso rotundo de este gobierno? Nosotros no hemos podido llevar avances en algo distinto, y se lo voy a decir en qué se ha avanzado. En el elemento de paz urbana, nosotros tenemos un grupo llamado ELN que no solamente no logró el escenario de paz, sino que dijo que no estaba interesado en él recientemente. Tenemos un grupo llamado Clan del Golfo que ha anunciado que tiene voluntad de paz, pero pues no ha avanzado tampoco en las negociaciones. Y tenemos un proceso de paz urbana en el que yo honestamente todavía aspiro a creer, en donde las bandas han decidido en el marco del proceso, ellos unilateralmente hacer ceses del mes de diciembre ahora contra la población civil, han tratado de dejar de lado los homicidios que tienen entre ellos mismos, pero hay que decir algo, muy probablemente los chicos se
se nos desestimulen o se nos desilusionen en torno a la posibilidad de hacer la paz, en torno a que hay unos compromisos adicionales que tienen que ver con cambiar su modo de vida para que puedan tener otras alternativas y no se ha logrado todavía. Entonces yo insisto, para que la paz total pueda tener escenarios exitosos y que, por ejemplo, o la otra negociación que está pendiente pueda avanzar, se requiere inversión. Y esa inversión debe venir necesariamente hoy, como está la situación financiera general, de medidas excepcionales. Señora gobernadora, repasábamos los comportamientos electorales del Chocó y vimos que el Chocó es una de las regiones donde el presidente de la República, Gustavo Petro, obtuvo uno de los porcentajes más altos de votación frente a sus rivales, por encima del 80% de los votos, cerca del 82% de los votos, barrió a todos sus rivales. ¿Qué se puede hacer, habida cuenta del respaldo que le dio el Chocó al presidente Petro, para que su gobierno honre, digamos, esa votación? ¿Qué le han pedido? ¿Cómo han tratado de relacionarse con el gobierno? Que, como usted dice, es seguridad, pero no es solo seguridad. Bueno, yo no sé si el gabinete del señor presidente de la República sepa el respaldo del Chocó, pero el señor presidente con certeza lo sabe. Yo, frente a los cambios que se están planteando hoy, pues yo no sabría honestamente a quién referirme todavía, porque, por ejemplo, hay una acción muy importante que tiene que ver con el Ministerio de Defensa, por ejemplo. Estamos a la espera de saber con exactitud quién va a estar a la cabeza de esa cartera, y esperar un poco que ya todo esté definido, pero pues en el interregno estamos nosotros en crisis. Y yo creo que, en efecto, la decisión del señor presidente de la República en torno a no por votos, hombre, no por votos, no por apoyo político, sino por el ejercicio del deber institucional que viene del hecho de saber como gobierno, en este caso nacional, que el departamento del Chocó está viviendo semejante crisis, pues tomar esas decisiones que hacen falta para que las medidas excepcionales permitan financiación a la estabilización de la situación en el departamento del Chocó. Es la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba. Hemos hecho esta entrevista en seguimiento de lo que habíamos hablado y con la convicción de que al Chocó no lo pueden dejar solo. Nos comprometimos con ella al aire que íbamos a hacer eco de estas solicitudes y así hemos pedido, incluso en mi propia columna del Tiempo, que se declare la conmoción interior en el Chocó. Lo del Catatumbo es grave, muy grave, gravísimo, y toda la solidaridad con ellos, pero no es menos grave lo del Chocó, Darcy. En el Chocó tienen que declarar una conmoción interior. ¿Cuál es el hecho todo un departamento. ¿Qué fue lo que pasó que no venía pasando y gestándose, que es el mismo tema de Catatumbo? Mire usted, yo mucho me temo que la Corte Constitucional pueda terminar tumbando esas declaraciones, porque no, lo que hay es un abandono del Estado y algo que se viene gestando desde hace rato, pero el hecho sobreviviente. Tiene una convocatoria hoy, con hora cero hoy, para el paro armado número 11, un paro armado, y lo acaba de decir la gobernadora, que no es solo, pero no es solo en el medio San Juan. Lo que está pasando, y la gobernadora me precisa el punto, le pido que nos precise eso, la diferencia es que este paro armado lo están decretando en todo el departamento del Chocó. Léase Quibdó, léase el río San Juan, léase el río Atrato, en todos los puntos cardinales del departamento, gobernadora. Es eso lo que están hoy diciendo frente a un nuevo paro armado en el Chocó, ¿no es verdad? Así es, Juan. Este es un paro general que no ha sido definido para un punto específico en la cuenca media del río San Juan. Ellos habían venido hablando de los municipios, incluso habían venido hablando de algunos puntos rurales. Hoy estamos hablando de un paro general que afecta al 100% del departamento, que afecta todas las actividades de la vida ordinaria del departamento y que obviamente agudiza mucho más la situación general del departamento, económica y socialmente. Miren dónde vamos, es que es un paro general en todo el departamento del Chocó. Señora gobernadora, seguiremos muy atentos a conversar con usted y estos micrófonos abiertos para acompañarla y para acompañar a las gentes buenas y martirizadas del Chocó con todas estas circunstancias. Muchas gracias, Juan. Un abrazo para usted y para todo el equipo. Gracias. 7:15. Doctor José Manuel Restrepo, las economías ilícitas, el Catatumbo, nada
entre cultivos ilícitos. El Chocó nada entre cultivos ilícitos. Son verdaderos océanos de cultivos ilícitos y de minería ilegal que nutren las economías criminales. Juan, sin duda alguna, pero creo que hay un tema muy importante de entrada y es una preocupación que uno tiene como ciudadano. Saber y oír que hay 3.600 personas desplazadas es muy significativo, que el 80% del territorio del Chocó está minado. Eso es impresionante. Entonces, el problema social es gigantesco y estamos abocados a que seguramente vendrán desplazamientos como los que se dieron en el Catatumbo. Pero surge la pregunta que señalaba Darcy anteriormente. ¿Es o vale o sería viable jurídicamente un decreto o una declaración de conmoción interior en Chocó? Porque es que esto lo ligo con la entrevista anterior de la defensora del pueblo. Ella ya lo había dicho desde hace rato. ¿Realmente hay un hecho sobreviniente desde el punto de vista del manejo de la fuerza pública? Claramente sí lo hay desde el punto de vista de los desplazados. Luego, no será fácil la decisión de la Corte Constitucional de estas declaratorias de conmoción interior. Y todo esto al final tiene un almendrón, un centro de problema: la producción de droga, de coca en nuestro país. Y lo triste es que esto va increciendo. De aquí en adelante llegaremos a 350.000 o 400.000 hectáreas. A menos que fuera tomado por la Corte Constitucional un hecho sobreviniente de la elección de Gustavo Petro. Pero muy novedosa la teoría constitucional. Pues pero es cierto. Se rebajó la presión sobre los grupos armados, se empezaron unos procesos de paz con todos, ¿no? Es que esto es muy grave. Advierten, alertan, les dicen y no hicieron nada, William. Pero para verdad es el tiempo, don Juan. Hoy el ELN le tiene sitiado al presidente Petro el departamento de Norte de Santander en el Catatumbo. Y le tiene sitiado desde esta medianoche el departamento del Chocó. Ese ELN que dijo el presidente Petro en campaña lo iba a acabar en 3 meses. Apenas la defensora del pueblo hizo el listado de las zonas, empecé a recibir en mi chat y en los chats colectivos zonas que también están absolutamente amedrentadas y acorraladas por la acción de los grupos terroristas. Que no están en la lista. Mencionan, ella dijo Catatumbo, sí, Nariño, Cauca, Antioquia, la Sierra Nevada, Perijá, en el límite con Venezuela, sí, Magdalena Medio, Arauca, Meta, Guaviare, Córdoba, Buenaventura, Tolima y Putumayo. ¿Qué me dice del sur de Bolívar? ¿Qué es lo que me están poniendo? Claro, las gentes de Bolívar. Montes de María, ¿no? Por favor, están absolutamente bloqueados en muchas zonas. Yo sí creo, don Juan, Santiago, que hay que revisar muy bien cuál es entonces el beneficio para el país de las conmociones interiores, porque en esta primera conmoción del interior hay una cantidad de páginas de decretos que todavía no hemos terminado de entender, y ahora imagínese todo el país contratación con directa interior, y facultades extraordinarias para el presidente de la República. Impuestos, tienen un comandante militar que también dirige las operaciones de la policía. Es decir, si esto lo hemos visto sistemáticamente en Colombia, pues hay que tener cuidado con los poderes excesivos al presidente. No, por supuesto, y para eso está la Corte, pero lo cierto es que sin instrumentos excepcionales, enfrentar una situación tan dramática como la de todo un departamento en paro armado por el ELN, que controla las arterias fluviales, que controla las economías, que está en las cabeceras municipales, va a ser muy difícil, doctor Restrepo. Y yo también diría, arranquemos por las estrategias ordinarias, es decir, si hay interinidad en defensa, por ejemplo, o en interior, ¿cómo vamos a hacer para lograr que la fuerza pública realmente tenga todas las atribuciones, toda la autonomía para ingresar al territorio? Es decir, la interinidad no es un camino para darle solución a estos problemas tampoco. Y un corolario: ¿cómo van a ser las elecciones en 2026 si esto sigue creciendo? En donde el 76%, como decía la defensora del pueblo, pues prácticamente está sin Dios ni ley de nuestro país, el control territorial. Sin control territorial, las elecciones son muy difíciles. 809 municipios con los grupos al margen de la ley. ¿Quiénes van a dar los salvoconductos para poder hacer campaña en esos municipios? Yo les pido excusas a nuestros anunciantes, a quienes estaban en los cortes regionales. Hemos tenido una mañana vertiginosa. Entrevistas exclusivas del ministro de Hacienda, de la defensora del pueblo, de la gobernadora del Chocó, en una semana que empieza estremeciéndonos a todos. 7:20 minutos de la mañana, la FM, las noticias como son.
Lo que tanto esperaste llega cuando menos lo esperabas. Llega la nueva tarjeta de crédito posible del Banco Popular, diseñada para pensionados con ingresos de 1 y 2 salarios mínimos. Tu viaje hoy es posible. Tu emprendimiento es posible. Ese curso que siempre quisiste hacer también es posible.